Hola, bienvenidos. Hablemos un poco de la ecuación de Fourier. Esta ecuación diferencial parcial de segunda orden, de tipo hiperbólica, que resulta que aparece mucho en el estudio de la mecánica de fluidos, aparece en el estudio de fluido turbulento, sobre todo en las ondas de choque. Es una ecuación que involucra una función U, una función de la posición y el tiempo en una dimensión. Y esta función U es la velocidad de un fluido, ¿ok? Y la ecuación de Burgers va algo así. La derivada parcial de U respecto al tiempo más U veces la derivada de U respecto a X es igual a una constante que llamamos nu por la segunda derivada parcial de U respecto a X. Esta ecuación, como les menciono, es muy utilizada para el estudio de ondas de choque y fluido turbulento, incluso para modelar el tráfico en una avenida. La solución de la ecuación de Burgers suele ayudar a hacer predicciones sobre el comportamiento de fluidos, en donde las situaciones no involucran algún campo externo de fuerzas o presiones hidrostáticas importantes. En este video resolveremos la ecuación de Burgers con una transformación que nos va a llevar a una ecuación de calor. Y resolver la ecuación de calor es mucho más sencillo porque es una ecuación diferencial parcial ordinaria que se puede resolver con el método de separación de variables, utilizando un poco de Fourier. Y entonces vamos a trabajar esta transformación, conocida como la transformación de Hopf-Cole. Y bueno, vamos al trabajo, ¿no? A darle. Primero que nada, sí, tenemos una EDP muy bonita, podemos empezar a atacarla, ¿no? Pero como cualquier ecuación que intente modelar algún fenómeno físico, pues hay que tener una pequeña idea de dónde sale, ¿no? Hay varias formas de llegar a la ecuación de Burgers. En este video simplemente la sacaremos de la ecuación de Navier-Stokes, considerando un fluido, como les decía, que no tiene una presión hidrostática considerable y sobre todo que no hay un campo de fuerzas, como lo podría ser la gravedad o un fluido que está rotando. Si hacemos estos términos eh, desconsiderables, muy cercanos a cero, pues básicamente obtenemos la ecuación de Burgers, donde el término mu sobre ρ, donde mu es la viscosidad dinámica, pues es lo que conocemos como nu, que es básicamente la viscosidad cinética. Ok, es una manera de donde podemos sacar la ecuación de Burgers. Y bien, ¿cómo la resolvemos? Bueno, vamos a utilizar la transformación de Hopf-Cole y va algo así. Vamos a sustituir u, que recordemos es una función de x y t, por 2 menos 2 nu, por alguna función omega, específicamente su derivada parcial respecto a x, sobre la misma función omega. ¿Ok? Vamos a hacer esa sustitución para alguna función omega y vamos a ver qué sucede. Para esto pues tenemos que calcular lo siguiente. Tenemos que calcular u de t, tenemos que calcular u por u x y tenemos que calcular u doble x. ¿Ok? Es decir, tenemos que derivar esto de aquí respecto a t, respecto a x y respecto a x otra vez. El álgebra de aquí es un poco extensa, entonces voy a desarrollarla aquí en vivo, en directo, en cámara rápida, para que no sea muy tedioso, pero para que queden los pasos.
bien, entonces ya que calculamos las respectivas derivadas, pues volvemos a formar la ecuación de Burgers, pero ahora en función de nuestra función omega. De esta manera pues tenemos simplemente, damos esto para acá y, y bueno, van a tener todo el procedimiento en PDF para que puedan revisarlo por su cuenta. Es bueno saber dónde sale todo esto. Sin embargo, lo más importante está por, por suceder. Es básicamente llegar a la poderosísima ecuación de calor. Muy bien, lo primero que podemos notar directamente es que el término 4nu cuadrada, bueno, menos 4nu cuadrada por omega x al cubo sobre omega al cubo se repite en ambos lados, ¿no? Aquí tenemos menos 2nu cuadrada por 2 omega x al cubo sobre omega al cubo. Por lo tanto, pues se nos cancela, ¿no? Esto de acá. Y ahora lo que hacemos pues es pasar esto de acá restando. Y vamos a simplificar un poco. Eso se queda igual. 2nu por omega x, omega t, menos omega xt sobre omega cuadrada. Y esto a su vez es igual a, bueno, vamos a ver qué sucede. Aquí tenemos 4nu cuadrada por omega x, omega xx sobre omega al cubo. Y aquí tenemos, bueno, pues tenemos menos 2nu cuadrada por 3, pues tenemos 6 omega x, omega xxx, positivo, ¿no? También. Entonces, pues tenemos un 4, tenemos un 6, se nos hace un 2. 2nu cuadrada por omega x, omega xx, 2nu cuadrada por omega cuadrado, omega xxx, todo esto sobre omega al cubo. Aquí viene la parte interesante. Podemos cancelar el omega al cubo. Podemos cancelar el omega al cubo bueno, no el omega al cubo, sino un solo omega con un omega de acá y un omega de acá, teniendo así pues que eso es igual a 2nu cuadrada omega x doble x menos 2nu cuadrada por, bueno, el nu cuadrado lo podemos factorizar, de hecho vamos a factorizarlo. ¿Por qué no? Entonces tenemos 2nu cuadrada por omega x, omega 2x, omega cuadrada sobre omega cuadrada. Nos queda un nu acá, aquí. Entonces voy a reescribirlo. Y todo esto que estamos haciendo es únicamente para ver qué sucede con la transformación de Hopf-Kohler. Aquí lo interesante es notar lo siguiente, y es que este término de acá es igual a menos la derivada parcial respecto a x de omega t sobre omega. Y tiene sentido, ¿no? Aplicando la regla del cociente, pues es el de abajo por la derivada del de arriba. Esto es omega xt. Y con un menos, pues se hace negativo, ¿no? Y menos el de arriba por la derivada del de abajo, omega t por omega x, se hace positivo por el menos sobre el de abajo al cuadrado. Y por otro lado, aquí viene lo más interesante todavía, es que aquí tenemos menos nu por la derivada parcial respecto a x de omega 2x sobre omega. De nuevo, bajo la misma regla del cociente, es el de abajo por la derivada del de arriba. Tenemos omega por omega 3x por el menos, pues se hace menos. Menos el de arriba por la derivada del de abajo. Omega 2x por omega x es negativo, con un menos se hace positivo, sobre el de abajo al cuadrado. Y entonces, con esta identidad, podemos hacer lo siguiente, pues podemos integrar respecto a x
y cancelar los menos, claramente, no nos sirven de nada. Y lo que tenemos pues, es lo siguiente. Omega t sobre omega es igual a nu por omega x, 2x, ¿verdad? Sobre omega, más alguna función del tiempo, claramente, ¿no? Porque estamos iterando respecto a x. La constante debe ser una función del tiempo. Pero vamos a considerarla que es 0. Si no, pues se nos complica algo, ¿no? Se pondrá algo complicado. Vamos a considerarla 0 por simplicidad. Y entonces simplemente tenemos omega t igual a nu por omega 2x. Y entonces omega es una función que satisface la ecuación de calor. Si resolvemos la ecuación para omega, podemos aplicar la transformación inversa y así encontrar la solución exacta. Antes de resolver la ecuación de calor, vamos a entender qué es la ecuación de Fourier. ¿Ok? Eso es algo importante porque trabajamos la ecuación de Fourier y no definimos qué problema estamos resolviendo, ¿no? La ecuación de Fourier que vamos a resolver, el problema específico que vamos a resolver en este caso es un tubo en una dimensión. Aquí esto era muy importante de mencionar al principio. Es un tubo con un fluido, ¿no? Pero específicamente es un tubo cerrado. Eso significa que en los extremos de ese tubo, de longitud L, la velocidad del fluido debe de ser 0. De lo contrario, pues habría entrada o salida de fluido. Esto implica que U evaluado en 0 para cualquier tiempo debe de ser 0. Y lo mismo para el borde derecho. U evaluado en L para cualquier tiempo debe de ser 0. Y partamos de cualquier condición inicial para el fluido. Digamos que U de X para el tiempo 0 es alguna función f de X. Bien, esas son nuestras condiciones iniciales para nuestra ecuación de Fourier, nuestra condición de frontera y nuestra condición inicial. Y ahora queremos llevar esas condiciones iniciales a nuestro problema de la ecuación de difusión para omega. Entonces, notemos lo siguiente. Comencemos con las condiciones de frontera. Si tenemos que U de 0, t es igual a U de L, t, y eso es igual a 0, entonces sabemos que U es menos 2 nu por omega x sobre omega. Por lo tanto, pues U de 0, t, pues esto es igual a menos 2 nu de omega x evaluado en 0, t sobre omega evaluado en 0, t. Y claramente no vamos a tomar el caso en el que omega tiene infinito. Entonces la única manera en la que esto es 0 es que omega x de 0, t debe ser 0. Y análogamente, omega x en L, t también debe de ser 0. ¿Ok? Esas son nuestras condiciones de frontera para la ecuación de difusión de omega, que resultan ser casi las mismas para U, pero estamos trabajando con la derivada de omega, no con un omega normal, omega sin derivar, sino con la derivada parcial de omega respecto a x. Solo con eso se tiene diferencia. Y por otro lado tenemos que U de x, 0 es igual a alguna función de x, que a su vez pues es menos 2 nu por el diferencial de omega en x, 0 sobre omega, porque lo estamos evaluando para un tiempo específico, un tiempo constante. Por lo tanto, podemos integrar esto. Podemos decir que omega en x, 0 es igual a menos 1 sobre 2 nu por la integral de 0 a x de f de s de s. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra condición inicial. Ahora ya tenemos bien definido nuestra ecuación de calor, nuestra ecuación de difusión para omega. Tenemos sus condiciones de frontera, sus
su condición inicial, entonces podemos resolverla. ¿Por cuál método? Pues por el método de separación de variables. Digamos simplemente que omega, pues es una función de... Es la multiplicación de una función f por una función t, que son explícitamente espacial y temporal. Entonces, pues omega t es f por g punto, y análogamente omega doble x es f prima g. Sustituyendo esto, como es usual en el método de separación de variables, pues tenemos f por g punto igual a nu por f prima g. Dividimos sobre fg, sobre fg nu, y entonces tenemos g punto sobre nu g es igual a f prima sobre f, y digamos que eso es igual a menos una constante, o es igual a una constante negativa, menos lambda cuadrada. Y entonces, pues lo primero que vamos a resolver pues es la parte espacial, ¿no? Tenemos pues fi prima más lambda cuadrada f igual a 0. Por lo tanto, pues f debe ser una combinación lineal del seno y coseno. Voy a ponerlos al revés. A coseno de lambda más b seno de lambda x. Y vamos a usar nuestra primera condición, omega x, ¿ok? Omega x, pues va a ser f' por g, ¿no? Entonces, omega x, evaluada en 0, t, es igual a... Bueno, pues hay que calcular f', claramente, f' de x, pues va a ser menos lambda por a seno de lambda x más lambda b coseno de lambda x. Y entonces omega x evaluado en 0, t, pues es simplemente menos lambda por a por el seno de 0 más lambda por b por el coseno de 0, y esto multiplica pues a la función g. Y bueno, pues esto recordemos que era 0, ¿no? Era nuestra condición de frontera. Entonces sabemos que g de t no es 0, sino sería una solución trivial. Por lo tanto, lo que tiene que ser 0 es esto de acá, y de esta manera pues tenemos que, bueno, si se hace 0, y nos queda que lambda b es igual a 0. Por lo tanto, lambda no, por lo tanto b es igual a 0. Y entonces sacamos esto, y es que pues f de x es a por el coseno de lambda x. Aquí es lo primero que tenemos. Y ahora evaluamos la segunda condición de frontera. Sabemos que omega x evaluado en l, t, pues es... Ahora el f' sería simplemente menos lambda por a por el seno de lambda x. De lambda x. Por lo tanto, por g de t. Por lo tanto, omega de aquí es aquí es L. Y tenemos entonces omega x de L, t, pues sabemos que también es 0, ¿no? Entonces, esto ya no es necesario. Sabemos de nuevo que g de t no es 0. Lo que tiene que ser 0 es esto. Entonces, lo que tenemos es simplemente que, pues lo que debe ser 0 es el seno de lambda L. Porque si A es 0, es una solución trivial. No queremos soluciones triviales, son feas. Y entonces el seno de lambda L es 0. Y para que el seno sea 0, pues hay una infinidad de posibilidades, ¿no? Y es que sean un múltiplo entero de pi. Y entonces lo que tenemos es que lambda es en realidad un valor propio de la ecuación de calor. Y resulta ser n pi sobre L. ¿Ok? Entonces,
Entonces, pues tenemos dos cosas. Número uno, Fn va a poder tomar muchos valores y simplemente son a por el seno de npi sobre l x. La dejamos por aquí y ahora vámonos para g. Vamos a ver qué pasa con g. La ecuación para g pues sería g punto más nu por lambda n al cuadrado por g igual a 0. Ya sabemos quién es lambda n, ¿no? Es np sobre l. Entonces, resolviendo esta ecuación diferencial, es simplemente una exponencial, ¿ok? Donde gn de t va a ser igual a una constante c por e a la menos nu por npi sobre l al cuadrado por el tiempo. Esta es la solución general a esta simple ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Y bueno, tenemos ahora gn, porque puede tomar muchos valores para n igual a 1, 2, 3, etc. Para n igual a 1, 2, 3, etc. Entonces nuestra función omega n, pues sería combinar fn y gn. Y lo combinamos esto en un solo coeficiente, ¿no? Vamos a llamarlo an asterisco por el exponencial de menos nu por npi sobre l al cuadrado por tiempo por el seno de npi l por x. Y entonces, bueno, pues si omega n es una solución explícita de la ecuación de Burger, pues la combinación lineal de todas estas soluciones, pues también es una solución. Entonces omega va a ser una constante 0, ¿ok? Más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de lo de acá, ¿no? A n asterisco por e a la menos nu por npi sobre l al cuadrado por tiempo por el seno de npi l x. Esta va a ser nuestra solución a la ecuación de calor, dadas las condiciones iniciales que tenemos. Y ahora pues hay que saber calcular estos dos coeficientes, ¿no? ¿Y a qué recurrimos? Pues a Fourier, claramente. Vamos a evaluar así nuestra condición inicial, nuestra última munición. Ya nos gastamos las condiciones de frontera. Ahora vamos a ver qué sucede con nuestra condición inicial. Y bueno, pues recordemos que omega de x en 0 era igual a e a la menos 1 sobre 2 nu por la integral de 0 a x de f de s de s. Y no. Y no. Aquí salió algo mal desde acá. Ok. Aquí es un coseno. ¿Por qué? Bueno, porque A es el que acompaña al coseno. Claro. Entonces simplemente cambiamos esto. Si ustedes lo vieron muy bien, se habrán quedado como, no, Daniel, ¿qué estás haciendo? Bueno, es un coseno. Es un coseno, ok, porque quedamos que B era 0. Y que A, pues, puede tomar, bueno, no. AN es arbitrario y básicamente puede tomar cualquier valor, que pues, vamos a calcularlo con Fourier. Bueno, con las fórmulas de Euler. Pero lo que queda son cosenos. Aquí son cosenos, porque es una transformación par. Y haciendo este pequeño cambio, pues ¿de qué nos damos cuenta? Pues que estamos expresando una función como una suma de una constante más muchos cosenos. Pues resulta que es la transformación, es la expresión en series de Fourier de nuestra función omega.
como una función par, o en pocas palabras es el desarrollo de medio rango par para omega de x, 0. Por lo tanto, sabemos cómo calcular los coeficientes. Sabemos que A0 es 1 sobre L por la integral de 0 a L de e a la menos 1 sobre 2 nu por la integral de 0 a x de f de s de s por el coseno de n pi sobre L x de x. Y a su vez a n asterisco pues es 2 sobre L por la integral de 0 a L de e a la menos 1 sobre 2 nu por la integral de 0 a x. Y aquí, ojo, aquí no va un coseno, aquí es sin el coseno. Ok, aquí es sin coseno, un error. Y f de s de s por el coseno de n pi sobre L x de x. Y las poderosas fórmulas de Euler nos dan los valores de los coeficientes. Y listo, tenemos resuelta la ecuación de calor. Todavía no tenemos resuelta la ecuación de Burgers, pero ya estamos a un paso muy cercano. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, simplemente calculamos omega x. Y esto es derivar respecto a x. Pues, ¿qué tenemos? La constante se nos muere. Esto queda intacto. Y pues esto sería menos la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de an asterisco por e a la menos nu por n pi sobre L al cuadrado por tiempo por el seno de n pi sobre L por x y por aquí un n pi sobre L. Ok, por acá un n pi sobre L. Sí. Y entonces, pues sabemos que u, vamos a hacer la transformación. Sabemos que u de x, t es menos 2 nu por omega x por omega. Pues entonces tenemos que u es menos 2 nu por omega x, que es esto de acá, la sumatoria, desde n igual a 1 hasta infinito. Vamos a sacar el pi sobre L. Entonces aquí es menos 2 nu pi sobre L. Y aquí ya tenemos un menos. Ok, entonces este menos se nos va. Y lo que tenemos es la sumatoria de an asterisco por n por e a la menos nu por n pi sobre L al cuadrado por el tiempo por el seno de n pi sobre L x sobre A0 más la sumatoria desde 1 hasta infinito de an asterisco por e a la menos nu por n pi sobre L al cuadrado por el tiempo por el coseno de n pi sobre L por x. Y esta es nuestra solución exacta a la ecuación de Burgers. Todo este monstruo de acá es nuestra solución. ¿Qué es lo interesante? Bueno, pues número 1, estamos expresando una solución que obtuvimos utilizando Fourier. Utilizar Fourier lo que nos permite es tener discontinuidades. Entonces, ese es un avance en cuanto al estudio de las ondas de choque, porque en las ondas de choque se producen discontinuidades en la presión y entonces podemos trabajar con básicamente cualquier función. Y en general, pues lo único que necesitamos hacer es poder transformar nuestras condiciones del problema de la ecuación de Burgers, llevarlas a las condiciones del problema de la ecuación de calor. Si podemos hacer esto, podemos resolverla. ¿Ok? Entonces yo me despido. Muchas gracias por
ver el final. Nos vemos.